La escritura es una herramienta vital para vincularnos con nuestra comunidad, compartir conocimientos, sucesos, emociones. Pero también es una herramienta que permite plasmar la vida de mujeres y hombres que vivieron en una época determinada y entender cómo enfrentaron y entendieron su realidad. En Mesoamérica, la tradición oral fue la fuente de comunicación más importante, pero ciertas élites desarrollaron la escritura que plasmaron en piedras, cerámica y en los códices. La palabra códice viene del latín codex y es un manuscrito elaborado antes de la invención de la imprenta. Algunos de los más conocidos son los rollos de papiro egipcios, las tabletas de arcilla o madera mesopotámicas, griegas o romanas. En Mesoamérica, desde antes de la llegada de los españoles, distintos pueblos indígenas escribieron y pintaron códices y lienzos para conservar y transmitir sus conocimientos, tradiciones y modos de vida. Los códices mesoamericanos son un registro de su cultura y tratan una enorme diversidad de temas, como su economía, donde anotaron los tributos que debían pagar las distintas provincias a Tenochtitlan. Describieron la genealogía de los gobernantes, relataron sus campañas militares y sus procesos históricos, delimitaron territorios y describieron sus conocimientos científicos. Resulta obvio que para hacerlo era necesario que contaran con una forma de escritura. Bueno, en el mundo son pocas las culturas que desarrollaron escritura, principalmente la de Mesopotamia, que es aparentemente la más antigua, pero también en Egipto, en el área minoica, cerca de Grecia, toda esta región griega, también se desarrolló en la India y por supuesto en Mesoamérica. Mesoamérica tiene dos grandes tipos de escritura, la que se desarrolla en el área maya y una que se desarrolla en los valles centrales de México, Oaxaca y el Valle de México, Puebla, Tlaxcala, que son muy interesantes en cuanto a la realización de los mensajes que se quieren dejar por medio de ella. Comparte muchas características las escrituras mesoamericanas porque creo que tienen un origen muy parecido. Sin embargo, el área maya es completamente independiente al de otras regiones de México. Cada una de estas culturas pintaban los códices con símbolos, imágenes, sílabas o palabras. Hay que recordar que la escritura estaba no solo en códices y lienzos, sino también estaba en piedra, y eso es muy importante. Los códices y lienzos están escritos en diferentes lenguas o idiomas, dependiendo la región y dependiendo el pueblo que lo estaba escribiendo. Entonces, por ejemplo, los más populares, vamos a decirles así, porque son los más estudiados, están en náhuatl. Están escritos en náhuatl por los escribas y las escribas y luego se leen en náhuatl. Pero también hay códices en otomí, por ejemplo, en la región otomí. Hay códices en mixteco, hay códices en zapoteco. Hay códices de época virreinal y códices de época prehispánica. Tienen diferentes objetivos, pero estos códices están escritos en estos idiomas diferentes, en mixteco, zapoteco, náhuatl, en las dos épocas, en virreinal o en época prehispánica. Todavía hasta el día de hoy existen sistemas de escritura que no están descifrados en Mesoamérica. Eso es muy interesante porque en lo que estamos nosotros platicando aquí, en Dinamarca, en Italia, en la misma UNAM, hay gente tratando de descifrar sistemas de escritura. Por ejemplo, los códices mixtecos, sabemos leer parte de los documentos, pero no estamos todavía leyendo la totalidad de los documentos.
Y por otro lado, culturas antiguas, a esto más o menos del 600, 900 después de Cristo, como la teotihuacana, tenía un sistema de escritura y todavía no sabemos cómo se leía ni en qué idioma estaba. Entonces, entre más lejano nos vamos en el tiempo, en el periodo preclásico o clásico, hay muchos sistemas que no sabemos en qué idioma estaban escritos y no sabemos qué dicen. Por ejemplo, los olmecas, ya tenemos el catálogo de signos que utilizaban para escribir, pero todavía no sabemos en qué idioma están escritos. Otro ejemplo es Cacaxtla. Si ustedes van al sitio arqueológico, a la zona arqueológica de Cacaxtla, van a ver un sistema de escritura, van a ver glifos por todos lados y todavía no sabemos cómo se leen. Sabemos que son fechas, sabemos que son nombres de lugares, pero no sabemos cómo se leían, si estaban en náhuatl, en otomí o en cualquier otro idioma. Es muy variada la forma en cómo se leen los códices mesoamericanos. Los hay que se leen de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda. En el área de Oaxaca se leen como bustrofedón, se llama, es decir, como se ara la tierra, y las líneas rojas de los códices nos van indicando cómo se va llevando a cabo la lectura. En el caso de documentos geográficos, es muy relevante la lectura, o se puede llevar a cabo siguiendo a la imagen más grande, que es como la más relevante en su momento, y desde ahí, por medio de pies, nos va indicando la manera como se pueden leer los códices. Otra manera es siguiendo el tiempo, es decir, la secuencia de cada uno de los glifos calendáricos también nos va indicando la manera como se leen los códices. El códice Boturini se lee de izquierda a derecha, pero por ejemplo el Tonalámatl de Obán, que es un códice calendárico de 260 días, se lee de derecha a izquierda. Y lo que es relevante en ese tipo de códices es precisamente el calendario de las veintenas. Ese es lo que nos va indicando cómo se lee. El códice Xolotl, en el códice Xolotl, en las láminas normalmente aparece una imagen de mayor tamaño que los demás, que indica que ahí debe de comenzarse la lectura, y posteriormente vamos siguiendo los pies que aparecen pintados, que es el verbo caminar, andar, y que nos va indicando también cómo se debe de leer. Existe una manera muy particular en el área de Oaxaca, que los personajes están mirando hacia la izquierda o hacia la derecha, y es precisamente esa manera hacia donde miran que nos indica cómo se deben de leer los códices. Entre los mexicas, a las personas que escribían o pintaban un códice se les conocía como tlacuilo, mientras que en el área maya se encontraba el cargo de ajtzib. Los tlacuilos mexicas estudiaban en el Calmecac, escuela de élite donde obtenían los conocimientos necesarios para preparar los materiales que funcionan como soporte del códice, los pinceles y las tintas. Y también conocían el lenguaje escrito. Los códices eran elaborados sobre diversos materiales que fungían como soporte. El papel amate, que obtenían de la corteza de árboles conocidos como amatli. La piel de venado, que era muy resistente. Y gracias a una diversidad de lienzos, sabemos que también usaban mantas de tela de algodón y fibras de maguey. Los tlacuilos utilizaban pinceles que elaboraban con pelo de animales o fibras vegetales. Para los pigmentos, usaban una amplia gama de materiales que obtenían de plantas como el añil o el achiote, de insectos como la cochinilla y minerales como el carbón, de donde obtenían distintos tonos de azules, rojos, amarillos y verdes. Pero además de los soportes y tintas, para escribir un códice era necesario poseer una amplia gama de conocimientos que les permitían plasmar la información que les interesaba. Es muy probable que los tlacuilos trabajaran con un grupo de especialistas. Había seguramente quien iba al campo y recogía los minerales y las plantas con las cuales se iban a llevar a cabo los colores. Había otros especialistas que conocían el tiempo. Entonces, creo que la realización de los códices es una labor conjunta entre los sacerdotes que conocen del tema que se va
a tratar en el códice y aquellos especialistas en el dibujo, en la escritura como tal, porque hay que recordar que los pueblos mesoamericanos no escribían con alfabeto, sino que escribían con imágenes. Y esto es muy relevante al momento de analizar los códices. Entonces me parece que es una labor conjunta de muchas personas que están inmiscuidas en la realización de los códices. Por mucho tiempo creímos que las personas que escribían códices eran solamente hombres. La palabra que más usamos para referirnos a este oficio de escribas es tlacuilo, es en náhuatl, y la castellanizamos. Decimos tlacuilos, por ejemplo, en el plural. Y entonces al terminar esa palabra en náhuatl, en o, inmediatamente nuestra cabeza, que habla español, que está acostumbrada a hacerlo todo en español, piensa que son hombres. Entonces creo que en eso también hay que tener un poco de cuidado, hacer una diferencia entre el náhuatl, que esa o final no está asociada al género, en el náhuatl. Entonces, referirnos también a tlacuilas es una castellanización. ¿Qué pasa? Hay un códice que se llama el Códice Mendocino, donde una parte del Códice Mendocino están hablando sobre los oficios de la gente en el centro de México. Y uno de esos oficios es escriba. Y hay un hombre escriba enseñándole a un niño escriba este oficio. Y ese es el ejemplo más popular que hay de la gente de este oficio de escribas. Pero hay otro códice que es menos popular, que es el Teyerianus Remensis. Y en una de las fojas, en la 30 específicamente, hay una mujer que está escribiendo en un códice. Y esta mujer sabemos que es la esposa de uno de los gobernantes mexicas. Y se refieren a ella como la pintora, porque tenemos las glosas alfabéticas en español. Y mencionan, esta mujer es la esposa de uno de los gobernantes mexicas, nieta de otro gobernante mexica, y ella le conocemos como la pintora. Entonces aquí podemos hablar también de varias situaciones. Una, que las mujeres también podían escribir, también sabían leer, escribir, y dos, que son personas de la élite. No olvidemos que en Mesoamérica lo más importante siempre fue la tradición oral. Y no todos escribían ni sabían leer, entonces esto era un oficio de la élite también. Sabemos que antes y después de la conquista, muchos códices fueron destruidos. Estamos muy acostumbrados a hablar de esta destrucción de los códices y la asociamos con la época de la conquista o la invasión, en el siglo XVI. Entonces, definitivamente los españoles hacen una gran quema de códices y lienzos, pero también hubo una quema de códices y lienzos por uno de los gobernantes mexicas. En el año más o menos en 1430, 1433, Itzcoatl, que era uno de los gobernantes, hizo una gran quema de códices y lienzos. Y esto lo hizo porque él estaba en una expansión militar y él quería reescribir la historia del pueblo mexica. Y entonces es exactamente lo mismo que hicieron los españoles. En el siglo XVI ellos quieren acabar también con esta manera de pensar del mundo mesoamericano y reescribir esta nueva historia. También recordemos que en la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo y sigue pasando. Es una manera de borrar la historia antigua y reescribir esta nueva historia. Sabemos que durante la colonia se siguieron elaborando códices. Los códices prehispánicos tenían un objetivo diferente. Hay muchos códices en el área maya y en el área náhuatl, que son, como les decía, los que más se conocen, los que más se han estudiado, que refieren a cosas de astronomía, a contar el tiempo. Ese objetivo en los códices se pierde. De esos no tenemos en época del siglo XVI, después de esta conquista o invasión. Y entonces los códices empiezan también a ser más administrativos. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los tonalamat que están aquí en México, en la biblioteca, esos eran de época prehispánica. También las historias de origen, que les conocemos como mitos de origen, el códice, la tira de la peregrinación, es prehispánico y nos está relatando cómo llega una población y cómo va fundando diferentes pueblos hasta llegar a donde
se van a sentar para siempre. Y eso es lo que nos llega. Ese tipo de códices ya no los tenemos. En el siglo XVI tenemos otros lienzos, otros códices que nos hablan de conquistas ya junto y guiando a los españoles. Entonces los objetivos cambian. Bueno, es importante mencionar que después de la conquista, los españoles toman la información de los códices para conocer mejor a los pueblos de estas regiones. Pero principalmente me parece que siguen utilizándose este tipo de manuscritos porque particularmente son aceptados en todo el aspecto administrativo, es decir, si hay un juicio, los pueblos indígenas presentan documentación como prueba fehaciente ante las autoridades. Entonces son aceptadas como tal y por consiguiente tienen una gran relevancia para los pueblos indígenas. Algo que es muy interesante, creo yo, que hay que retomar es que los españoles trataron de entender este sistema de escritura y crean estos catecismos testerianos, por ejemplo, que es un fraile de apellido Testera que dice, bueno, los mesoamericanos escriben con dibujos, entonces les vamos a enseñar la evangelización a través de dibujos, hacen estos códices y no se dispersan entre los mesoamericanos porque no es el mismo sistema. Entonces los españoles no entendieron a cabalidad este sistema. Necesitaban siempre a alguien que estuviera traduciendo los códices mesoamericanos. Entonces no es que los españoles se hayan apropiado o hayan empezado a hacer códices, sino que era la misma gente mesoamericana que seguía con su tradición y que poco a poco lo que empezó a pasar es que tenían glosas alfabéticas para que se pudieran leer en los dos idiomas. Lo que no entendieron los españoles es que es un sistema silábico, no es una letra. Este signo no representa solo una letra, sino sílabas. Y a raíz de eso se descifró todo el sistema de escritura maya, que está descifrado, pero no están leídas todas las estelas, por ejemplo. Siguen apareciendo códices hasta la actualidad. La Biblioteca Nacional es el repositorio que más documentos tiene. Tenemos alrededor de 106 originales y muchas copias históricas, que les llamamos así porque, aunque son copias, en ocasiones fueron elaboradas en los siglos XVII, XVIII o XIX y resultan también fundamentales. Existen muchos documentos entre las comunidades indígenas que son poseedoras de un patrimonio muy relevante y que en ocasiones a veces no conocemos del todo. Y por supuesto existe una gran cantidad de documentos en otras partes del mundo, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Sobre la fundación de México Tenochtitlan existe una gran variedad de códices. El más conocido tal vez de todos sea el Códice Boturini o la Tira de la Peregrinación, pero existen documentos alternos como el Códice Azcatitlan, como el Manuscrito 40, el Códice Oban, que también tratan de esa misma migración del pueblo azteca primero y mexica después. En particular creo que el Códice Boturini es el más conocido y trata precisamente desde la salida de Aztlán hasta 1303, un poquito antes de que se fundara la Ciudad de México Tenochtitlan, y por tal motivo pues resulta muy relevante para conocer precisamente ese devenir histórico del pueblo mexica. Respecto a la serpiente y el águila, en muchos de los códices aparece esa imagen. Tal vez una de las más conocidas sea precisamente la que está a mi espalda, que es el Códice Mendoza, pero existen otros documentos en donde aparece con víbora el águila teniendo entre sus fauces y sus garras una serpiente, y en otras en donde no la tiene. Lo que yo considero en particular es que cuando la serpiente aparece en las garras del águila es porque está haciendo alusión al momento exacto de la fundación de México Tenochtitlan, es decir, al milagro fundacional. Cuando el águila no lleva la serpiente, únicamente es un topónimo, es decir, un nombre de lugar, México Tenochtitlan, es a lo único que hace alusión. Y cuando lleva el Atl Tlachinoli, está haciendo alusión a la vocación del pueblo mexica, que era 100% guerrero. El papel de las mujeres es muy importante en los códices, algo que en las crónicas alfabéticas se deja muy de lado.
las crónicas alfabéticas que escriben los españoles ya en el siglo XVI, descifrando a las, o más bien describiendo, perdón, a las mujeres, es que son amas de casa, se dedican a cuidar a los niños, todas esas cosas que obviamente son fundamentales para cualquier sociedad. Son parteras también. Pero lo que nos dicen los lienzos y los códices es que las mujeres estaban muy de cerca, en una relación muy cercana con los hombres. Por ejemplo, los últimos años he trabajado la época de la conquista o de la invasión a través del lienzo de Tlaxcala y el lienzo de Coaquechola. Y en estos dos lienzos la presencia de la mujer es increíble. Aparecen muchas mujeres, lo que muchos investigadores han tratado de decir, por ejemplo en el lienzo de Tlaxcala, es que cuando aparece una mujer es Malintzin. Y entonces todas las mujeres que aparecen en el lienzo de Tlaxcala son Malintzin. No importa si en una misma imagen aparecen dos mujeres, dice pues este es Malintzin haciendo una cosa y este es Malintzin haciendo otra cosa. Y entonces yo lo que he hecho estos últimos años es tratar de hablar de las otras mujeres. No podemos centrarnos solo en Malintzin, aunque es un personaje supremo y muy interesante, pero también habían otras mujeres. Y estas mujeres, ¿qué están haciendo en el lienzo de Tlaxcala? Están hablando. Si ustedes ven el lienzo de Tlaxcala, las mujeres están con su dedo así. Y eso era un rasgo iconográfico para hablar. Entonces a veces les sale volutas del habla de la boca o a veces están con el dedo así levantado, señalando, y eso es que están hablando. Entonces ellas son intérpretes, no solo son traductoras, están interpretando estos dos mundos. Y también aparecen en el lienzo de Tlaxcala las mujeres sosteniendo escudos, sosteniendo espadas y dando instrucciones de guerra. Y sabemos que esas instrucciones de guerra se daban en español, pero también en náhuatl y también en otomí. Entonces son mujeres que hablaban varios idiomas y que eran intérpretes y también eran guerreras. Esa es la parte de la que no se nos cuenta. Bueno, el Códice de Tetepilco es uno de los códices que recientemente vieron la luz a toda la comunidad académica y al pueblo de México, si le podemos llamar así. Era propiedad de una familia del sur de la Ciudad de México y me invitaron a que fuese a verlo a la casa de estos señores que lo tenían. Mi sorpresa fue, pues imaginen ustedes, grandísima, al momento de abrirlo y percatarme que se trataba de un documento original y que además no era conocido por la parte académica o por los libros, no aparecía citado inclusive en las grandes colecciones como la de Boturini o la de Sigüenza y otros grandes coleccionistas. Entonces fue un momento muy relevante porque se trata de un manuscrito que yo creo que puede cambiar en mucho algunas percepciones que hemos tenido sobre la historia del México antiguo, particularmente la relacionada con México Tenochtitlan y de manera muy particular con la parte del pueblo de Culhuacán. Es verdaderamente un documento muy relevante. Un hombre o una mujer sentada frente a un papel amate ordenaba sus pinceles, brochas y espátulas. Tenía pequeñas vasijas con tintas de una gran diversidad de colores y empezaba a trazar una línea, otra y otra más. Tanto los códices prehispánicos como los coloniales se hicieron con un fin en específico: plasmar información importante para sus contemporáneos. Pero como todo texto antiguo, los códices nos permiten saber sobre vidas pasadas a la nuestra y maravillarnos con los conocimientos y retos que estas personas tuvieron que enfrentar.